La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Señoras, señores, muy buenos días. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación está integrada por Radio Santa Rosa en Lima, 1500 kilociclos en la amplitud modulada, la AM, y 105 puntos en la frecuencia modulada, en la FM, al sur de nuestra capital. También integra Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Cepagua en Ucayali, Radio Quillabamba en La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Son emisoras con el carisma dominico en el Perú que forman Sodomco. También hay otra red de radios amigas que retransmiten el programa en este y en otros horarios. En Huánuco está Radio Huánuco, en Ayacucho Radio La Voz de Ayacucho, en Puno Radio Pública, en Ancash Radio Moro, en Huancayo Radio Cumbre es la radio del arzobispado de Huancayo, en Satipo Radio Milenio, en Abancay Radio Estación Solar, en Yurimaguas Radio Oriente, en Cajamarca Radio Los Ángeles, en Lampa Radio San Valentín, en Cerro de Pasco Radio Activa, en Huanta Radio Continental. También AM Tagua nos pone en podcast en todo el Perú y el mundo, y también las plataformas móviles. Tenemos las plataformas móviles, tenemos el Facebook Señal en Vivo de Radio Santa Rosa y de Radio Quillabamba, el YouTube de Radio Santa Rosa transmitiendo en vivo, el Twitter también, todo transmitiendo en vivo para que usted esté atento y al tanto de todo lo que pasa en nuestro país y en el mundo. Estamos a 15 días del Bicentenario y Rosa María ya nos está esperando, a quien saludo con mucho gusto. Rosa María, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días. Muy buenos días, Abel. Muy buenos días a todos nuestros oyentes en todo el Perú y el mundo. Hoy empezamos, como siempre, con la publicidad de nuestros auspiciadores. ¿Tu hija o hijo aún no sabe qué carrera estudiar? Podrá explorar sus opciones con el Tour Vocacional PUC en línea. Participará en talleres y charlas con expertos, clases modelos, junto con nuestros profesores y mucho más. Que explore sus opciones y decida su carrera junto con la PUC. Conoce más en tourvocacional.pucp.edu.pe. Luego tenemos, como siempre, las obras sociales de las religiosas dominicas en Arequipa. Hotel La Cuesta de Caima, de la Asociación Santa Catalina de Sena, de las Madres del Monasterio de Santa Catalina, es la mejor opción para tu estadía en Arequipa. Lo recaudado por el hotel sostiene las instituciones de apoyo social de las madres que benefician a niños, niñas, mujeres y adultos mayores en estado de vulnerabilidad. Infórmese en el Facebook e Instagram del Hotel La Cuesta de Caima, Arequipa. Policlínico Ángeles de la Salud ofrece servicios de calidad en salud a precios al alcance de todos. Servicio de rayos X, mamografía, laboratorio, análisis clínico, ecografía, colonoscopía, endoscopía, tópico, farmacia y servicios de ambulancia. Contamos con un staff de médico de alta calidad y modernas instalaciones con todas las normas de bioseguridad. Las Madres Dominicas del Convento de Santa Catalina contribuyen con sus oraciones por la salud física y espiritual de nuestros pacientes. Calle Antero Peralta, A10, Urbanización San José, Humacoyo, frente a la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús en Arequipa. Muy bien, y también tenemos, por supuesto, los colegios dominicos. Colegio Sagrado Corazón, Sofianum, 74 años al servicio de la educación en Arequipa, formando integralmente a la niñez y juventud
desde la pedagogía de Luz y Verdad. El proceso de admisión para el año 2022 está abierto. Colegio Sagrado Corazón, Sofianum, formamos en Luz y Verdad. El colegio privado bilingüe Reina de los Ángeles, situado en La Molina, Lima, tiene como meta la educación en las virtudes cristianas para construir una sociedad más humana, más fraterna y más feliz. El colegio bilingüe La Asunción, perteneciente a la Congregación de las Hermanas Dominicas de la Inmaculada Concepción, ubicado en Trujillo, La Libertad, brinda una educación a jóvenes y niños basadas en las virtudes y en la espiritualidad dominica. Colegio Santa Anita brinda educación católica desde el diseño curricular Luz y Verdad. Es una gran opción a los papás que buscan para sus hijos con una educación de calidad con valores. Cuenta con docentes en el manejo de los entornos virtuales de aprendizaje para el desarrollo de habilidades de los alumnos que los hagan competitivos en la sociedad. Muy bien, y estos son nuestros auspiciadores el día de hoy. Pero vamos a las noticias que nos están sucediendo en este instante y que también han sido noticias desde el día de ayer. Milagro. El señor Víctor Raúl Rodríguez Montesa decidió sentarse a firmar sus resoluciones, ¿no es cierto? Tenía que llenar 40 resoluciones, 90 en las cuales él tenía un voto singular. Es el mismo voto, ¿ah? Igualito en todos los casos. No es que haya hecho 90 resoluciones, no es el cut and paste, todo igual. Muy bien. Entonces ya entregó. Ayer algunos pensaron que, bueno, pues ahora sí el jurado proclamaba, pero hay plazos, pues ese es el problema. Todo se devuelve a los jurados electorales especiales, que son 60 a nivel nacional, y estos jurados nacionales especiales proclaman al ganador. Y una vez que ellos lo proclama el Jurado Nacional de Elecciones. ¿Cuánto tiempo va a faltar para esto? Dicen 4 o 5 días, probablemente alrededor de una semana. Para el 20 de julio van a proclamar a Castillo. ¿Por qué? Porque ya anunció, por supuesto, Keiko Fujimori, que va a apelarlo todo. Y claro, va a proveer inmediatamente el Jurado Nacional de Elecciones, va a decir que no procede la apelación y lo proclama. Pero eso es una semana más. O sea, esto es por fastidiar. Por fastidiar. Ya, para que no tengamos presidente, porque ella cree que si el 28 de julio no está proclamado el presidente, entonces ella puede ser presidenta. O alguna locura fantasiosa de algunos de los abogados truquini que las suele rodear. Es una pena, además, yo reitero, es una pena que pueda haber convencido a Anel Córdoba, a Mario Vargas Llosa, de que aquí hubo algún fraude. Ayer el diario El País, que no suele corregir a sus columnistas, lanzó un par de párrafos bien duros, diciendo que los hechos son sagrados y que las autoridades oficiales del Perú no han revelado ninguna indicación de fraude alguno. Cosa que nosotros venimos explicando ya hace más de un mes. Y vamos a reiterarlo por enésima vez, porque ninguno de los negacionistas que creen que aquí no ha habido elecciones libres puede contestar esta simple pregunta. ¿Dónde están los suplantados? Si a mí me falsifican mi firma en un acta, ¿no es cierto? Yo soy una persona, yo firmo. Y resulta que esa no es mi firma la que aparece finalmente en el acta, yo puedo dudar que los números que están ahí, ¿no es cierto?, los haya puesto yo o la persona que trabajó conmigo en la mesa. Nos han cambiado los números, ¿no? Muy bien. Pero yo necesito seres humanos, testigos de que esto ha pasado. Porque no basta comparar mi firma con la de la RENIEC para decir que yo no trabajé, que yo no estuve en esa mesa y que yo no llené esa acta. No basta. Esto no es una comparación burocrática de, la firma en el acta, la firma en la RENIEC. Me parece que no se parecen, ¿ah? Entonces hay fraude. Oye, señor, yo he estado en la mesa, es mi firma. Yo declaro que nadie me ha falsificado mi firma. ¿Ok? Ya, eso es lo que ha pasado. No hay una sola persona en todo el Perú que diga, señor, el acta, ¿no es cierto?, no refleja lo que yo puse ahí esa noche. Y esa firma no es mía, me han cambiado el acta. Eso sería un fraude. Es increíble
la vergüenza que están haciendo pasar a una persona tan importante, tan querida en el Perú como Mario Vargas Llosa, por culpa de la mala información que le han dado. Yo creo que muchos hemos tratado de prevenir esto, tratando de explicar una y otra vez que aquí no hay ningún fraude. Que puede ser que Castillo no les guste, que les recuerde a Chávez, a Evo Morales, que les recuerde a Correa, ya, de acuerdo, a los Kirchner, pero eso no lo convierte, ¿no es cierto?, en el perdedor de las elecciones. Ganó, pues. Y tenemos que organizarnos. Es como el presidente de México, ¿no es cierto? AMLO, no le gusta a mucha gente en América Latina, obviamente. ¿Qué hay que hacer? Una oposición organizada que defienda la democracia, que pelee por una economía de libre mercado. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero sentarnos a entrar fraude, cuando no hay ningún fraude, lo único que sucede a partir de ese punto es que estás hablando con gente que es mala perdedora y que no es demócrata. Porque la democracia consiste en aceptar las reglas del juego. Y si no te gustan las reglas del juego, no juegues. Keiko Fujimori firmó un documento público delante de la conferencia episcopal, diciendo que iba a esta vez sí iba a respetar los resultados. Y de nuevo con las mismas, pero con grave daño para el Perú, como veremos. En un rato vamos a estar con el ministro de Economía, Waldo Mendoza, haciendo un balance de lo que ha sido su gestión, de lo que deja a la gestión entrante, y hubiera sido muy interesante que esta presentación se las hiciera al equipo que va a entrar con el señor Castillo, a la Comisión de Transparencia. Pero ¿qué comisión de transferencia va a haber si al señor Castillo lo van a prorrogar el 20 y tiene que juramentar el 8? Felizmente este es un gobierno de transición que tiene toda la documentación preparada, ya está lista para entregar. Pasen por favor, acá está la documentación, nos vamos. Qué daño le hacen al Perú, ¿no? Qué ganas de hacerle daño, una y otra vez, todos los días con la misma tontería. Y hace daño porque siempre hay un grupito que lo cree, o que lo quiere creer, y hace daño porque a la persona más honorable que tiene el Perú, digamos, nuestra estrella internacional en tantos campos, no solo en el literario, sino también en el político, el gran defensor de la democracia, el gran defensor del libre mercado, lo hacen caer en una trampa mintiéndole. Y ha caído en una trampa. No hay ningún fraude. Reitero, ¿dónde están los suplantados? La prueba plena, las firmas de las actas son falsificadas. Muy bien. ¿Dónde están las personas a las que les han falsificado su firma? Están levantando la mano diciendo, a mí nadie me ha falsificado nada, esa es mi firma. Ese es el gran argumento de Lourdes Flores. ¿Qué hicieron? Vamos a explicar de dónde sale esta historia para que lo conozcan bien. Buscaron a unos 10 estudios de abogados en Lima, pidieron que sean voluntarios abogados muy jóvenes, que no tienen experiencia en derecho electoral, y les dijeron, busquen las mesas lo más alejado de Lima posible, Huancavelica, ¿no es cierto?, Apurímac, y en esas mesas, en esas circunscripciones, en esas regiones, busquen mesas donde Keiko Fujimori haya perdido, pero radicalmente. Y esas son las mesas que tenemos que anular. Así fue la instrucción. Tenemos que anular las mesas donde Keiko Fujimori no tenga votos. Esas son las mesas que tenemos que anular. Y tenemos que anular 1000 mesas para quitarle a Castillo 200.000 votos y de esa manera Keiko Fujimori gana. Esas fueron las instrucciones, ¿eh? No estoy diciendo nada que no se sepa. Así cualquiera organiza un fraude. Entonces pusieron a abogados jóvenes limeños a revisar ¿qué? Miles de actas y chequear en RENIEC si la firma se parecía. Y donde encontraban a simple ojo que no se parecía, listo, fraude. Ya está. Hemos llegado a escuchar cosas absurdas como, es el mismo puño gráfico. Claro, pues, una sola persona llena el acta y pone los nombres de los 3 miembros de mesa. Han puesto los nombres con el mismo puño gráfico. Claro, pues, una sola persona escribe y todos firman. Eso es absurdo. 3 hermanos no pueden ser miembros de mesas. Anula la mesa. No, señor. Es ilegal. Hay una falta.
pero no es nula la mesa, se respeta el voto popular, está en la ley. Esas son las reglas del juego. Una y otra vez explicar esto, una y otra vez explicarlo, cansa, porque tener paciencia infinita. Porque lo que está detrás del otro lado no es la búsqueda de la verdad, es la fabricación de una mentira para justificar una conducta que no es democrática. Miles de peruanos, millones de peruanos, más de 8 millones de peruanos, no votaron por el señor Pedro Castillo, pero él ganó. De la misma forma que no votaron por Pedro Pablo Kuczynski, pero él ganó. Por la misma diferencia de votos, por 40.000 votos. Acá, ¿ustedes creen que un partido que es casi un vientre de alquiler para Pedro Castillo, que no tiene organización, con un candidato muy improvisado, que no tiene equipos, que no tiene gente, que no ha podido poner personeros en todas las mesas en el Perú, va a organizar un fraude en 200.000 votos? No tiene ni siquiera las posibilidades logísticas de hacerlo. Pedro Castillo ganó en todos estos lugares alejados por razones bastante obvias, porque las personas se sienten más representadas por él que por Keiko Fujimori. Keiko Fujimori perdió y se pasea por el mundo engañando a gente noble y honorable para su propio beneficio. Y lo increíble es, conociéndola como la conocen, que no se den cuenta que es para su propio beneficio. Eso a mí me parece increíble. O sea, 30 años conociendo al padre y a la hija, 30 años oponiéndose al padre y a la hija, y ahora no se dan cuenta de quién es. Finalmente tendremos un presidente el 20 de julio, guste o no guste. Ayer se conoció que el señor Ceballos va a ser ministro de Salud, aunque el señor Ceballos ha dicho, perdón, primero me tiene que nombrar el presidente. Tiene razón, quiere guardar las formas, pero nosotros queremos salvar la vacunación. Y sobre eso hay poca información. Tampoco tenemos información sobre quién será ministro de Economía. Todos hablan de Pedro Franqui, pero una reunión de Alonso Segura con Pedro Castillo puede indicar que hay algún tipo de interés de Pedro Castillo, por lo menos en conocer sus ideas. Alonso Segura ha estado con nosotros varias veces en este programa durante la campaña, ha sido tremendamente crítico del programa de Cerrón, del ideario programa, y nos ha dicho claramente, esto es el hambre, esto es Venezuela, es un programa inejecutable el del señor Cerrón. Y parece ser que ese programa simplemente se va al archivo, sin más discusión, aunque el señor Cerrón participe en el Twitter criticando a todo el mundo cuando no se hacen las cosas como él quiere. Y parece que las cosas no se hacen como él quiere porque a cada rato está criticando, así que su Twitter más bien es la confesión de lo que está sucediendo, ¿no es cierto? De que lo han apartado y que no lo dejan tomar ninguna decisión. Mientras tanto, el Congreso de la República quiere que vaya la presidenta del Poder Judicial y la fiscal de la Nación. Lo explicamos ayer y lo vamos a explicar. Cuando los congresistas cometen un delito, son investigados por el delito que han cometido, aunque sean congresistas. Desobedecer a la autoridad, resistirte a la autoridad, es un delito en el Perú. Y es un delito agravado si se hace en grupo, si los que desobedecen son sus funcionarios públicos y si lo que desobedecen es una resolución judicial. Y la pena puede llegar a 12 años, pero se los explicamos clarísimo. El día que muy machitos, 87, dijeron, hacemos lo que nos da la gana. Bueno, ahí está la lista de los 87. ¿No? La fiscalía no va a investigar a los 130. Va a investigar a 87 personas que manifiestamente decidieron no cumplir una resolución judicial. Eso en el Perú es un delito. No puedes dejar de cumplirla, puedes apelar. Sí, puedes concentrar todos tus esfuerzos en apelar, en conseguir una moción distinta. Puedes hacer muchas cosas, pero no puedes dejar de reconocer la resolución judicial. Punto. ¿No es cierto? Pero ahí vamos. Ahí vamos en esta historia tan absurda, ¿no es cierto?, de no entender que el poder tiene límites. Todas estas historias que les estoy contando son lo mismo en el fondo. Codicia y soberbia. Codicia para tener lo que no te corresponde
y soberbia para no entender que tienes límites. Al final todos son los mismos pecados capitales. Pero en fin, Cuba, bueno, ahí también codicia y soberbia, ¿no? 60 años y la gente ya se pregunta, bueno, ya es otra generación, es otra Cuba. La mitad de la isla se fue a vivir a otro país. Sobrevive la economía porque ha sobrevivido el subsidio siempre. Primero sobrevivió del subsidio de Rusia, pero cuando cae el muro y la URSS se subdivide nuevamente, se acabó el subsidio y ahí aparece providencialmente Chávez. Y Chávez se dedica a subsidiar a Castro durante más de una década, pero luego se acabó Chávez, se acabó el petróleo, se acabó Venezuela. Está en peor situación que en Cuba. Entonces, al final de cuentas, Cuba hoy lo que tiene es una profunda recesión agravada por la pandemia, con cientos, si no miles de personas que no pueden atenderse de manera básica en su salud. O sea, si ustedes creen que el Perú tiene problemas sanitarios, no se imaginan lo que es Cuba, porque tiene una población muy bien educada. Sí tiene los médicos, sí tiene el personal de enfermería, personal sanitario, de primera. Tremenda educación, no tienen un curita, no tienen la planta de oxígeno, no tienes las cosas elementales para poder atender a la población. Tienes el recurso humano y punto. Entonces, ¿qué haces? Porque no hay posibilidad de tener medicinas hoy en Cuba y la comida escasea y la electricidad también. Entonces la gente grita libertad, pero grita libertad con el estómago vacío. Cualquier visita a Cuba, visité Cuba hace 3 años o 4 años, te da una comprensión de las fortalezas, pero también de las enormes debilidades que tiene la economía cubana. Tiene muchas potencialidades, pero en un esquema comunista no hay forma de que haya prosperidad para el pueblo, no hay forma. Ya está probado, o sea, por algo el comunismo cae, ¿no es cierto? En Rusia desaparece el Estado socialista porque no hay forma. Ya se probó, el experimento duró 60 años. Y como dice esa tremenda canción, ¿no es cierto?, de Patria y Vida, que es una gran canción y un gran lema, bueno, se acabó, pues. Se acabó. Ya, el cuento se acabó. Se necesita que Cuba se construya como una democracia y una democracia abierta al mercado. Y la paradoja de todo esto es que el presidente Miguel Díaz-Canel lo que dice es que la culpa de todo la tiene el embargo de los Estados Unidos. ¿Qué es el embargo de los Estados Unidos? La imposibilidad de comerciar libremente con los Estados Unidos. Situación, ¿no es cierto? Pero en fin. Abel, ¿me han perdido o sigo acá con ustedes? Veo que hay algún problema en la transmisión. Ah, no, estoy acá. Ya recuperamos, se fue por un minutito la imagen, así es. Porque nunca se va, nosotros estamos amparados con Santa Rosita y no nos abandona, has visto, a otros se les va la imagen, pero a nosotros no, de verdad, y no es porque tengamos una gran inversión en tecnología, no. Tenemos a Santa Rosa de San Martín que dicen, este programa tiene que salir todas las mañanas, y aquí estamos. Bueno, como les decía, el presidente de Cuba le echa la culpa a los Estados Unidos de que la gente en Cuba tenga hambre. ¿Cómo es eso? Miren, el embargo es una idea muy discutible, muy discutible. Yo considero que no es una buena idea, pero muchos cubanoamericanos consideran que es la única manera de meterle presión al régimen para que finalmente abra el mercado y diga, bueno, vamos a hacer elecciones. Y que si no hay esa presión, pues simplemente no va a haber democracia nunca. ¿Por qué? Claro, eso lo dijeron hace 60 años. Y miren, hasta el día de hoy el embargo no ha funcionado porque no hay democracia. Más bien una invasión del libre mercado, ¿no es cierto?, podría cambiar las cosas, tal vez. Entonces es tiempo que la política exterior norteamericana examine. Obama decidió abrir algunos caminos y mejoró la economía de la isla, mejoró bastante. Entonces, si no mejoras la economía de la isla, es bien difícil que tú puedas tentar a un país con una democracia. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema central? Cuba es un país muy chiquitito, es una isla pequeña.
Territorialmente es muy pequeño. Está muy cerca de Estados Unidos y podría ser Singapur. ¿Se dan cuenta? Pero no hay forma. Tiene una sociedad militarizada. El poder de Miguel Díaz-Canel y de los que rodean a la cúpula que dejó Castro es un poder que emana del control militar. Son los dueños del ejército. Fidel y sobre todo Raúl Castro cultivó esta lealtad del ejército. El ejército es suyo y bueno, mientras el ejército sea suyo, no hay mucho que discutir. Ese es el problema central. Y en Cuba no se andan con respeto a los derechos humanos. Las violaciones a los derechos humanos son todos los días. O sea, en Cuba los disidentes los fusilan o te meten a una cárcel o si tienes mucha suerte te dan un arresto domiciliario casi de por vida, no puedes salir de tu casa. Y no es que te lo da un juez en un proceso libre, justo, democrático, con garantías procesales. No, te ponen 2 policías en la puerta y no sales. Solo por estos incidentes del domingo y del lunes ya hay como, no se sabe realmente, pero por lo menos yo he visto una lista de 60 desaparecidos. Desaparecidos, ¿ah? Entonces que las Fuerzas Armadas le metan bala a la multitud y los maten a todos, podría pasar perfectamente. Eso en Cuba, de repente no lo hacen a la luz del día, pero la vida vale poco. Para el régimen, la preservación del régimen es mucho más importante que la vida de sus ciudadanos. Entonces tendría que haber un quiebre en el ejército, alguien que dijera, ya estuvo bueno, no podemos seguir viviendo de esta manera, el pueblo tiene hambre, acá falta medicina, falta comida, falta todo. Necesitamos, por lo menos, están pidiendo un corredor humanitario, pero Trump redujo mucho de lo que había avanzado Obama. Entonces, un corredor humanitario es muy difícil en este momento. Y la enfermedad está empezando a correr en Cuba de una forma en la que no había corrido, estaba muy contenida. Y además, no hay turismo, que era la única fuente de ingreso, digamos, extraordinaria que podía paliar en algo la situación. Entonces, sin turismo, sin otra industria destacable en Cuba, porque destruyeron todo el proceso de industrialización de Cuba fue una farsa siempre, no hay posibilidades. Y claro, una ola migratoria más, ¿no? Es lo que pasa en Cuba, cada vez que hay estos problemas, es una ola migratoria, se van cientos de miles y bueno, los que se quedan tratan de sobrevivir una y otra vez y otra vez y otra vez. Es una situación muy difícil, pero en fin. Vamos a hacer una pausa, pues son 8:30, Abel, porque viene el ministro de Economía, que es muy importante para nosotros. Ha presentado ayer un balance muy sencillo de entender para cualquiera, de lo que encontró, de lo que está dejando. Y de lo que propone, como el médico que al paciente que da de alta le da unas indicaciones, de lo que propone para el futuro. Y yo sí creo que aquí hay información muy valiosa para el equipo económico entrante, porque la pandemia nos ha dejado algunas lecciones y creo que el ministro las tiene bien aprendidas. Así que vamos a ver qué nos dice. Vamos a la pausa, Abel, ¿te parece? Vamos a la pausa, Rosa María, y volvemos con el doctor Waldo Mendoza en breve. Pausa, volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. En Lima nos escuchan por Radio Santa Rosa, Chimbote nos está escuchando por Radio Santo Domingo, Arequipa Radio San Martín, Cusco Radio Veritas, Ucayali Radio Cepagua, La Convención Radio Quillabamba, Puerto Maldonado Radio Madre Dios, en Huánuco por Radio Huánuco, Ayacucho Radio La Voz de Ayacucho, Puno Radio Pública, Ancash Radio Moro, Huancayo Radio Cumbre, Satipo Radio Milenio, Abancay Radio Estación Solar, Yurimaguas Radio Oriente, Cajamarca Radio Los Ángeles,
Lampa, Radio San Valentín, Cerro de Pasco, Radio Activa, Guanta, Radio Continental, AM Tagua nos ponen podcast en todo el Perú y el mundo. Además tenemos todas las plataformas móviles, el Facebook de Radio Santa Rosa y Radio Quillabamba transmitiendo en vivo, el canal de YouTube transmitiendo en vivo y el Twitter. Así es que ustedes pueden seguirnos por todas las plataformas. Rosa María, adelante por favor. Muy bien, estamos con Eduardo Mendoza, él es ministro de Economía y Finanzas del Perú. Hay un poquito de bulla en el ambiental, no sé de dónde sale, a ver si nos pueden ayudar para poder reducir la bulla que estamos recibiendo. Abel, muy bien, ahí está mejor, muchísimo mejor. Y el ministro de Economía ayer hizo una presentación muy completa de lo que recibió, de lo que deja y de lo que él presenta como grandes desafíos a futuro. Muchas gracias por estar con nosotros, señor ministro. ¿Lo escucha bien? Perfectamente, Rosa María. Encantado de estar en tu programa. Vamos a ver en primer término, voy a seguir un poco el orden de la presentación que hizo ayer, de la defensa de la estabilidad macroeconómica. La semana pasada estuvimos en un conversatorio con el presidente de la República y hubo un pequeño y sutil contrapunto, pero fue muy interesante, donde el presidente de la República, si bien por supuesto respeta y cree en la estabilidad macroeconómica, no la considera que la han sobreestimado. Y sin embargo usted en su presentación dice no subestimar la estabilidad macroeconómica, condición necesaria pero no suficiente, pero necesaria. ¿Por qué para el Perú tener estos cimientos tan sólidos ha sido tan importante el año pasado? Bueno, el presidente Sagasti seguramente es uno de los presidentes que va a pasar a la historia por el hecho de que mantiene un diálogo horizontal con sus ministros. Es fácil discrepar con él en público y en privado. Así que ese es un lujo que este presidente nos deja. Yo creo efectivamente que no hay que subestimar la estabilidad macroeconómica. Lo que pasa que de tanto verlo, de tanto gozarlo, de tanto tenerlo hace tanto tiempo, ya no lo valoramos, ¿no? Por ejemplo, la inflación. La inflación en las últimas 2 décadas ha estado alrededor del 2% al año. Para los empresarios pequeños, medianos o grandes que quieren aventurarse a hacer un proyecto de inversión, el futuro, no solamente el inmediato, sino también el inmediato, es importantísimo. Los grandes proyectos maduran en 5, 10, 15 años. Por lo tanto, cuando van a arriesgar su capital, deben tener una idea más o menos precisa de cómo va a estar el Perú el 2025, 2030, 2040. Uno de los elementos que miran es cuál será la inflación de acá a 10 años. En el caso del Perú es elemental. Seguramente igualito que en las 2 últimas décadas, 2%. Ya no se preocupan de eso. En cambio, en otros países, digamos en la vecindad, en Argentina, un país con 60% de inflación, los empresarios dirán, ¿y cuál será la inflación del año 2022? Ni idea. Las inversiones se paralizan porque no pueden hacer los proyectos de inversión que necesitan tener una idea de los ingresos futuros y traerlos al presente. Entonces, la inflación, por ejemplo, nosotros ya la subvaloramos, ¿no? La juventud no conoce, por ejemplo, que en el primer semestre de 1990 tuvimos inflaciones mensuales de 50%, ¿no? Al mes. Ahora tenemos una inflación de 3 puntos y algo por ciento al año y ya estamos preocupadísimos, ¿no? Entonces, ese es un aspecto, la estabilidad macroeconómica, la inflación baja. El otro elemento es el crecimiento sostenido. Nos hemos acostumbrado también a crecer. No hemos tenido prácticamente recesiones en las últimas 2 décadas. La gente incluso dice, sí, pues el crecimiento, pero ¿eso qué tiene que ver conmigo? En realidad, cuando hay crecimiento, es que las empresas están produciendo más, están contratando más trabajadores.
en algunos casos aumentándole los sueldos. Sin crecimiento no hay empleo. Además, cuando hay crecimiento económico, la SUNAT recauda más, el gobierno tiene más dinero, el gobierno puede gastar más. Solo para hacernos una idea, el presupuesto del año pasado en términos reales ha sido 3 veces más grande que el presupuesto del año 2000. Sí. Entonces, eso de que la macroeconomía no se come es una falsedad absoluta. De repente, no hemos gastado bien, pero hemos tenido recursos. La macroeconomía, el crecimiento, la inflación, hace posible el desarrollo económico. Es decir, complementar el crecimiento con otras cosas. Sin crecimiento económico, sin inflación baja, no hay nada que hacer. Por eso que yo digo, esta es una condición necesaria. Sin esa, no hay nada que hacer. Hay que hacer cosas adicionales, absolutamente cierto. Claro, pero cuando vemos el ranking del Índice Global de Competitividad 2019, que es el último que se hace prepandemia, el Perú ocupa un primer puesto en el ranking de todos los países del planeta. Tenemos un primer puesto, estabilidad macroeconómica. O sea, tenemos mejor estabilidad macroeconómica que todos los países del mundo, que Estados Unidos, que toda Europa, que los asiáticos. O sea, somos unos expertos en estabilidad macroeconómica. ¿Cómo se explica eso? ¿Cuál es este milagro? Tiene que ver, yo creo que los peruanos nos parecemos de alguna manera a los alemanes, ¿no? Los alemanes, luego de la Primera Guerra Mundial, tuvieron una hiperinflación superior que cualquier hiperinflación en el mundo. En octubre del año 1923, en Alemania, los precios subieron en 30.000% en un solo mes. Luego de eso, luego de esa catástrofe, luego de ese cataclismo, se volvieron absolutamente conservadores en materia de política macroeconómica. El Bundesbank se caracterizó por ser uno de los bancos centrales más conservadores del mundo. Algo así pasó en el Perú luego del cataclismo de fines de los 80, con una hiperinflación, con una hiperdepresión. El Banco Central, constitucionalmente autónomo, se puso súper conservador. Nuestro Banco Central, por ejemplo, tiene un esquema de metas de inflación que dice que la inflación debe estar entre 1 y 3%, en promedio 2%. Casi ningún país en el mundo tiene una meta de inflación tan baja. Chile tiene como 3%, Brasil tiene como 5%. Es parte de ese terror que le hemos agarrado a la inflación. En términos fiscales también, hacia fines de los 80, la deuda pública llegó a 89% del Producto Bruto Interno y como consecuencia los intereses de la deuda pública llegaron a 9% del Producto Bruto Interno. Los chicos no saben, pero a fines de los 80, un jubilado recibía un cheque modesto, iba al banco a cambiarlo y el cheque no tenía fondos. Así estábamos, ¿no? La presión tributaria a fines de los 80 había llegado al 8% del Producto Bruto Interno. En la práctica éramos una economía de libre mercado, porque como no recaudábamos nada, no podíamos gastar nada. Entonces, ese terror, esa vida que tuvimos a fines de los 80 y principios de los 90, también convirtió a los ministros de Economía que han pasado por donde estoy yo en conservadores. Nosotros decimos déficit fiscal 1% del Producto Bruto Interno. Nadie en América Latina dice eso. Nosotros decimos límite máximo de deuda 30%. Nadie en América Latina dice eso. En la práctica hemos demostrado que eso es lo correcto, pero es condición necesaria. Claro, pero eso que puede parecer muy conservador es lo que ha permitido el crecimiento del Perú durante 20 años, además también de un superciclo de minerales, pero si no hubiéramos sido así de conservadores, el Perú ha crecido en promedio, según sus cuadros, en los últimos 20 años,
a una velocidad mucho mayor que nuestros vecinos. Es decir, la variación del anual real promedio del PBI per cápita es mayor en el Perú que en Chile, que en Colombia, que en Bolivia, Ecuador, Brasil, Guatemala, Argentina, etcétera. O sea, tenemos un per cápita promedio subiendo. Y claro, eso sacó a la mitad de la gente de la pobreza, de la que estaba en pobreza, eso también es claro. Pero en lo demás no andamos muy bien. O sea, nuestros puestos en infraestructura, en capital humano, en prácticas laborales, en institucionalidad. Somos el puesto 94 del ranking, del mismo ranking, donde el número 1 es el Perú en estabilidad macroeconómica, es el número 94 en institucionalidad. El mismo ranking. Entonces, eso es un desastre. ¿Cómo se maneja una economía así? Y creo que eso se ve en nuestras cifras de fallecidos, ¿no? El cuadro que usted pone también es cómo llegamos a estos saltos, a estas curvas gigantescas de números de fallecidos en las 2 olas que hemos tenido, versus países con reglas estables, ¿no es cierto? Que sí, por supuesto, han tenido un número de fallecidos importante, pero nadie ha tenido 180.000 muertos. Y uno se siente a preguntar, ¿por qué con todas estas variables hemos tenido 180.000 muertos? Sí, las cifras que has mostrado nos suscitan a hacer la pregunta de Condorito, ¿no? Exijo una explicación. Respecto al cuadro de competitividad y todo eso, para ser justos, habría que ver un cuadro similar para el año 2000. Y yo creo que si ahora estamos en el puesto 99, antes estábamos en el puesto, qué sé yo, 180, ¿no? Para ser justos, ¿no? Pero la cifra de muertos por habitante es inapelable. O sea, no hay nada que discutir. Es una comparación internacional con los mismos términos, no hay truco, no es que son diferentes medidas. El Perú ha tenido en esta pandemia el número de fallecidos por habitante más alto en el mundo. Entonces, eso es una prueba de que hay cosas que no hemos hecho bien. Está clarísimo. Entonces, esa es una prueba así fehaciente de que la macro es necesaria, pero no es suficiente para resolver este tipo de problemas. Entonces, hasta ahora, yo no tengo una respuesta precisa de por qué tenemos el honor penoso de ser punteros en este indicador. Una explicación es nuestro sistema sanitario, que en realidad también según los rankings internacionales no ha estado bien antes, hemos avanzado un poco y todavía no está bien. Entonces creo que mirando hacia adelante... Voy a saltar rápidamente, después vamos a regresar a la gestión económica y a lo que viene, justamente a este punto que pone en su presentación de toda la inversión que se ha hecho en salud pública. Es decir, se ha otorgado un presupuesto adicional de 7.320 millones de soles, adicional. Esto parece, de repente a la gente le suena un número largo, es un número inmenso. O sea, esto ha implicado un enorme gasto público. ¿Por qué tenemos 180.000 muertos? Si ya se gastó la plata. Este gasto extra, Rosa María, es el gasto del año 2000, es el gasto extra durante el año 2021. En el 2020 también se gastó un montón, pero digamos, no es fácil levantar una situación donde el punto de partida era lamentable, ¿no? No teníamos camas UCI, no teníamos oxígeno, etcétera. Entonces, este gasto extra al que te refieres es solamente el gasto extra de lo que va del año por encima del presupuesto. Lo que pasa es que cuando el año pasado se hizo el presupuesto, no se esperaba una segunda ola tan grande. La segunda ola nos cogió y la instrucción del gobierno fue todo lo que necesite la salud y sacrificaremos las otras necesidades que no sean tan imperiosas, tan urgentes,
Por lo tanto, el MEF financió todo lo que la salud y la emergencia necesitaban. La variante brasilera, lo cogió por sorpresa a usted también, a mí también, a todos, porque nosotros creíamos hacia octubre del año pasado, noviembre del año pasado, que ya con la inmunidad que había alcanzado 40, 50% de la población, no iba a haber una segunda ola. Pero la variante brasileña destrozó. Yo me acuerdo que en esa época usted no era ministro, era un mortal como yo, escribió esta famosa columna que matemáticamente era impecable, el cálculo estaba muy bien hecho, pero no consideraba las variantes de la enfermedad. ¿Qué pasó ahí? Efectivamente, este virus nos ha dado muchas sorpresas y puede seguir dándonos más sorpresas, ¿no? Felizmente, yo no era el ministro de Salud. Pilar Macetti me convenció al minuto de que ella tenía la razón y operamos rápidamente en la dirección que ella consideraba acertada. Y ahora estamos en una situación similar, ¿no? Porque estamos observando un descenso fortísimo del exceso de fallecidos. Incluso en Arequipa hay una caída radical y otra vez estamos con la sensación de que estamos combatiendo ya la pandemia. Ahora, felizmente, hay una gran diferencia: la vacuna. Felizmente hay una gran diferencia. La ciencia hasta ahora nos dice que todas las vacunas combaten a todas las variantes que existen hasta ahora. O sea que si eso se mantiene, esta caída puede mantenerse y podemos atacarlo a vacunazos, ¿no? Y si hubiese una tercera ola, posiblemente, si nada cambia con el virus, esa tercera ola sería mucho más pequeña que esta. Esperemos y espero yo no volver a equivocarme otra vez. El gasto en adquisición de vacunas ha sido un secreto de Estado. Sin embargo, en el PowerPoint que usted ha difundido, acá está la cifra: 1.651 millones de soles en adquisición de vacunas y otros gastos relacionados a la vacunación. Y ya tenemos la cifra, 1.651 millones de soles. La pregunta es, ¿esto lo tendremos que gastar de nuevo el próximo año para un refuerzo vacunatorio que parece ser posible? A ver, las cifras que menciona son cifras que están en los decretos de urgencia. Entonces, una sumatoria de eso. Son los pagos que ya se han hecho, que son públicos. Okay. A ver, hasta el momento han llegado, me parece, como 12 millones de vacunas, que son las que se están aplicando. En todo el año vamos a contar como con 70 millones de vacunas. Okay. Esas alcanzan para vacunar a toda la población, incluso a los jovencitos, porque la vacuna Pfizer permite vacunar a los jovencitos. ¿Qué es lo que tenemos en concreto? Las vacunas se pagan lote por lote. Hay contratos y cada vez que nos dicen llega el millón, se paga. Están contratados, o sea, seguros, alrededor de 70 millones de vacunas. Y también nos hemos asegurado que agosto, que es un mes complicado, es un mes de transición, tengamos las dosis suficientes de vacunas. Tenemos por lo menos 6 millones de vacunas y con perspectiva de que sea más. Incluso no adquirimos más vacunas un poquito por precaución, un poquito porque somos un gobierno que ya está de salida y algunas cosas hay que coordinarlas con el nuevo gobierno, ¿no? Pero nuestra preocupación hace medio año es: no tenemos vacunas, tenemos pocas vacunas, ¿qué hacemos? Nuestra preocupación ahora es cómo hacemos para vacunar rápido, y en eso estamos. Ahora, ministro, hay que recordar, y en esto el ministro de Economía es muy importante, porque parecería que la compra de vacunas depende solo de relaciones exteriores y de salud, y no es así. Y lo que se probó hacia los primeros días de enero es que el Perú tenía enormes dificultades internas nuestras para poder comprar. Incluso acuérdense que para pagar el flete del primer avión se tuvo que recurrir al sector privado. Esas dificultades ya han sido superadas, es decir, ya hay un know-how que puede ser entregado al gobierno que entre y decirle: mira, esto se hace así,
y podemos tener las vacunas en el Perú. ¿Usted cree que ya se aprendió a comprar a la velocidad que se necesita? En el camino hemos aprendido un montón de cosas, ¿no? Y en este tema de las vacunas hay que subrayar la participación personal del presidente y de nuestro canciller, que son unos pesos pesados en el escenario internacional, porque en estos temas no solamente vale el conocimiento, vale también las relaciones internacionales y todo eso. En ese sentido, la incorporación de Alan Wagner nos cayó del cielo y definitivamente aceleró la adquisición de vacunas. Ya hemos aprendido, eso está, digamos, es fácil de transmitir esa experiencia. Además, el Ministerio de Relaciones Exteriores es un ministerio moderno donde la transferencia va a ser bien ordenada. Lo que estamos luchando todavía es en buscar acelerar el ritmo de vacunación. No nos conformamos con 250,000 al día. Quisiéramos dejar el último día a un ritmo de 300,000 o 350,000 y que el siguiente gobierno, porque se puede, debería vacunar a 400,000, 450,000 por día. Porque en este tema, Rosa María, tan importante como tener vacunas es vacunar rapidito. Porque en cuanto el mayor porcentaje de la población esté vacunada, podremos volver a la normalidad en términos económicos. Actividades que no se pueden abrir, como los teatros, como los cines, podrán abrirse. Sí se puede, porque en el gobierno de Alan García, en el segundo, ¿no? El 2006, por rubiola, se vacunó a 20 millones de personas en 45 días. Entonces sí es posible. Y el Perú lo sabe hacer. Lo que se necesita es el personal para hacerlo. Y si no hay personal, no se puede. Y ya hay muchos problemas para contratar personal en el sector público. Es uno de los problemas más graves que tiene. ¿Cómo solucionar esto? Uno de los temas que el ministro de Salud logró resolver es que en la vacunación no hay MINSA, no hay salud, no hay divergencia. Todos se han unido bajo el liderazgo del ministro Óscar Ugarte, y lo que se ha hecho evidentemente es pagar doble turno y todo lo que sea necesario. Al ministro de Salud, por encargo del presidente, el Ministerio de Economía siempre le ha preguntado qué es lo que necesitas para vacunar rapidito. Y hemos dado los decretos de urgencia para que eso sea posible. Por eso que al inicio arrancamos con 15,000 al día. Parecía que alcanzar 100,000 era una gran cosa. Ahora ya estamos en los 200 y picos mil y queremos más. Y el siguiente gobierno debe aspirar a mucho más y se puede. Y hay una tecnocracia que ha estado diseñando esta estrategia que esperemos que se mantenga allí para que la vacunación, que es, digamos, un propósito nacional, se mantenga y se acelere aún más. Ahora, ministro, hay un cuadro también que es tremendo. Usted nos había contado algo de esto. Y es que la gente que no tiene salud, que no tiene seguro privado y que no tiene SIS, ha muerto en una proporción muchísimo, pero muchísimo mayor que la gente que sí tiene algún tipo de seguridad social. Sin seguro, el total de muertos llega al 29% de las personas enfermas de COVID. O sea, si a ti te da COVID y no tienes ningún seguro, 29% van a morir. Si tienes salud, estás en el 2%. Si tienes el sector privado, igual. Hasta con SIS es el 2.7%. Pero si no tienes nada, te mueres en un 29% de casos. O sea, eso es impresionante. Ahora, la pregunta es esta, ministro. La educación, la salud, la atención a la salud, según la Constitución, es gratuita para todos. Yo no necesito estar inscrito en un SIS para que me atienda el MINSA. Es mi derecho constitucional. ¿Por qué las personas no van libremente? O sea, no hay, yo entiendo que el SIS se llama seguro, pero no es un seguro. Integral tampoco es integral, y de salud esperemos que sea, pero digamos, es la atención de la salud pública más ordenada, atendiendo a la demanda. Pero si yo no tengo seguro de salud, yo voy al Ministerio de Salud, me tienen que atender. ¿Qué ha pasado acá?
Bueno, entre la Constitución y las políticas siempre hay un espacio, ¿no? Por ejemplo, ahora hay un artículo en la Constitución que nos dice que hay que asignar 5% del PBI a educación. Bueno. Cuando uno quiere concretar lo que te pide la Constitución, y si además hay una ley en el Congreso que está propiciando que el 5% del PBI se destine a salud, entonces sumas ya son 10%, y la presión tributaria es 13%, entonces para cumplir hay que cerrar 20 ministerios, ¿no? Entonces, en la práctica, al final, los recursos son limitados y hay que utilizarlos de la mejor manera posible. Y el SIS me parece que es un ejemplo de un gasto importantísimo, que creo que va a ser un legado quizá de los más importantes del Ministerio de Salud y el gobierno en turno. El tema que tú acabas de mencionar es un ejemplo de cómo en el Estado peruano hay gente también muy sofisticada. Esta información que tú mencionas, yo la capté de un funcionario del Ministerio de Economía y Finanzas que acababa de mandar un paper para ser publicado en una revista del extranjero, y el paper es bellísimo. Una muestra de 900,000 enfermos por COVID. De esos enfermos, los que tienen seguro se mueren de 100, 2, 3. Los que no tienen seguro, de 100 se mueren 29. Y además detectamos que el SIS era el nombre, pero en realidad habían 350,000 peruanos, 2021, que no tienen DNI. Y si no tienen DNI, no pueden tener SIS. En el decreto de urgencia le hemos dicho a RENIEC, en el plazo más breve posible, tramite el DNI para estas 350,000 personas altoandinas que viven en la selva, son difíciles de ubicar. Ministro, y por definición, el solo hecho de ser peruano ya me da SIS. Por definición. El solo hecho. No tengo SIS si estoy en salud, para que no se duplique la asistencia del Estado. Pero el solo hecho de ser peruano, de haber nacido en el Perú, me da SIS. Yo no entiendo por qué hay gente que no se le atiende en la salud pública. Eso es inconstitucional. Cualquier persona llega a un hospital público y se le tiene que atender, sin discusión. Efectivamente, es inconstitucional, pero es lo que encontramos. 350,000 personas sin DNI, por lo tanto sin SIS. 1,5 millones de personas con DNI y tampoco estaban en el SIS. Y 6,5 millones de personas que estaban en el SIS, pero recibían una atención parcial. Por ejemplo, se enfermaban de COVID, volvían a casa, y si luego se tenían alguna secuela, el SIS ya no les cubría. Hemos resuelto esos 3 problemas. Los 350,000 van a tener DNI, van a tener SIS, el 1,5 millones ya está en el SIS, y ya todos tienen esta atención un poquito mejor. O sea, ya en este momento no hay ningún peruano que no esté en algún sistema. Los 350,000 están tramitando su DNI, pero en cuanto lo tengan, van a entrar. Ahí podremos decir, no hay ningún peruano, ni debería haber, que no tenga ningún seguro. Ok, o sea que ya ustedes van a dejar como legado el aseguramiento universal. Sí. Es un gran legado, ministro, no es poca cosa, ¿eh? Sí, hay que agradecer al ministro de Salud y hay que agradecer que tenemos los recursos para sustentar esos gastos que son permanentes, pero que son indispensables. Ahora, es importante hablar de economía también. Usted dice que tenemos una recuperación vigorosa. Y eso es estupendo, porque claro, todos queremos escuchar buenas noticias. Y esta recuperación vigorosa, claro, significa que perdimos 11 puntos el año pasado del PBI, pero que este año estamos ganando más de 10. Pero si neteamos la cosa, seguimos perdiendo, no nos recuperamos al nivel del 2019 todavía.
Es cierto, pero hay que verlo también en términos comparativos, ¿no? Pero, a ver, el PBI el año pasado se cayó en 11%. El PBI en este año, según el Ministerio de Economía, va a subir en 10%, según el Banco Central en 10.7%, y según nuestras conversaciones internas, creo que ambos vamos a pecar de conservadores, porque la cosa viene bien. Ahora, para la ciudadanía posiblemente no sea interesante, pero para un intelectual, un profesor como yo, es interesante saber ¿y por qué nos hemos recuperado tan rápido? ¿Qué es lo que ha pasado? En realidad, esta estabilidad macroeconómica a la que subestimamos le permitió al Banco Central de Reserva y al Ministerio de Economía y Finanzas a utilizar la estabilidad para poner en marcha la política macroeconómica más potente que se haya visto en la historia peruana y que se haya visto en la región. Claro. O sea, yo he visto los cuadros, la cantidad de crédito que lo otorga la banca privada, garantizado por el BCR, la cantidad de crédito garantizado por el BCR en la historia del Perú es impresionante. Nunca se ha logrado eso. Entonces, claro, mi preocupación, ministro, es que todo esto se refleja en un crecimiento muy potente del Perú, pero esos préstamos no se han pagado todavía. Ese es el problema. Entonces, no estamos viendo un crecimiento artificial producto de esta inyección de recursos que no va, si no se mete lo que hay que meter, no va a redundar en un repago. Ese crédito ha sido como el oxígeno para las personas en pleno COVID. Sí, claro. No lo dudo. Porque el año pasado, con la cuarentena, las empresas estaban prácticamente cerradas. ¿Cómo podrían sobrevivir con este préstamo que les permitió el capital de trabajo para sobrevivir? Y para que la población entienda cómo se hizo esto del crédito, la idea básica es el Banco Central les presta un montón de plata a los bancos, como 60.000 millones, a una tasa de interés de 0.5% al año en soles. Y estos bancos, ¿por qué le prestarían a las empresas que están cerradas? No tendrían ningún incentivo. Entonces, ahí entra el MEF y les dice, banco, presta todo lo que quieras. Si no te pagan, yo me hago cargo. Ese es el secreto. Es un crédito avalado por el Estado. ¿Tiene costo? Por supuesto que tiene costo, que habrá que pagarlo cuando las empresas no paguen. Entonces, estas empresas han sobrevivido. Por lo tanto, cuando la actividad económica se ha abierto poco a poco, allí estaban vivas, sanas. Obviamente hay empresas que en sectores como el turismo, hotelería o el cine que no están bien, obviamente. Pero en general las empresas estaban allí y la prueba es que en el primer trimestre de este año ya producimos lo mismo que en el primer trimestre del año 2019, que fue un año normal. O sea que las empresas estaban allí, la política funcionó. Claro, ministro, si esto funciona tan bien, ¿por qué no se hace siempre? Porque es como, ¿por qué no utilizas tu seguro oncológico siempre? Claro, ok. Lo utilizas cuando tienes una grave dolencia, una grave enfermedad, porque el seguro cuesta. La expansión fiscal cuesta. La expansión crediticia cuesta. Entonces son para circunstancias excepcionales. Las fortalezas las utilizamos para estos casos. Y este año, para terminar con el crédito, hemos reprogramado por la preocupación que tú mencionabas, porque hay algunas empresas que no podrían todavía pagar, debían empezar a pagar en mayo. Los que deseen van a postergar su pago por un año más. Hemos creado nuevos créditos, así que la expansión crediticia va a continuar. La inversión pública está subiendo como espuma. Sí. Y el contexto internacional está buenísimo.
El crecimiento mundial de este año, 6%, es el más alto del último siglo. Entonces, Lógico. y la vacunación que está avanzando, que va a permitir la apertura de más actividades económicas, por eso decimos Ahora, el 10-11% es conservador. la pregunta que todos nos hicimos en marzo y abril del año pasado, y en mayo y en junio, era si era necesario hacer lo que se hizo. Porque no se hizo en Chile, no se hizo en Colombia, se cerró la minería, se cerró se cerraron tareas que son muy potentes para el Estado en crecimiento del PBI que otros países no hicieron y que no tenían en realidad mucha afectación para el COVID. ¿Fue un error? Yo lo juzgaría con una perspectiva histórica. Si yo estuviese en el lugar de Tony el año pasado, con un virus desconocido, además, recordemos, con un aparato sanitario que estaba en los suelos. La idea de la encerrona fue hacer tiempo para generar alguna infraestructura. Yo creo que hubiese tomado la misma decisión que mi antecesora. Nosotros, con más conocimiento, con un aparato sanitario ya fuertecito, en febrero dijimos cuarentena focalizada a los que estén mal. No resultó, pero yo tuve la ventaja del conocimiento. Nosotros tuvimos la ventaja del conocimiento, así que siempre hay que juzgar el pasado con una perspectiva histórica. Ahora, aún así ha muerto más gente en la segunda ola que en la primera, ¿no? Aún así, y claro que tuvimos días en que los médicos tenían que optar sobre qué paciente entraba a una cama UCI. Está clarísimo, esas son falencias que no podemos ocultar. Y preveyendo eso también, supongamos que hay una tercera ola. Vamos a esperar lo mejor preparados, tenemos muchas más camas UCI, hemos comprado camas de alto flujo, que es una especie de cama UCI intermedia, tenemos oxígeno. Entonces, en el supuesto negado de que haya una tercera ola grande, felizmente el Perú va a esperar ese evento mucho más preparado de lo que estuvimos antes. En materia de inversión privada, en las perspectivas del corto plazo, ustedes dicen que la inversión privada va a aumentar este año y el próximo. ¿No le parece demasiado optimista? Se lo digo por el contexto político. El dólar lo tenemos todos los días besando los 4 soles, no llega a los 4 soles, pero casi lo besa. Y parece que hay más bien una sensación, y esto se maneja con expectativas, de retraimiento de la inversión privada. En la proyección última que tenemos, que es la que presenté ayer, esperamos una elevación de la inversión pública en 17%. Alex Contreras, Alex Contreras, quien es el jefe de estudios macroeconómicos, me ha comentado ayer que han hecho un recálculo y 20% es el piso de crecimiento de la inversión privada. Así que la inversión privada pues tiene razones que van más allá de la coyuntura inmediata, de corto plazo, ¿no? Además, la incertidumbre seguramente pasará cuando se declare al nuevo gobierno y diga, este es el presidente del Banco Central, este es el ministro de Economía, y allí se calmarán, esperemos, los temores y la vida continúa. Pero lo que te estoy contando son hechos que, digamos, que difícilmente van a cambiar. La inversión pública va a seguir creciendo, ya tenemos la tecnología de cómo hacerlo. La vacunación no va a parar. El contexto externo sigue formidable. Y el crédito, ya hemos hecho todas las políticas para que el comportamiento del crédito en este año sea tan bueno como el año anterior. Así que el año ya está casi jugado en términos macroeconómicos, ¿no? Habría que pensar en el futuro más inmediato, ¿no? Eso va a depender de las señales que dé la nueva administración. Pero incluso ustedes para el 2022-2024 proyectan el crecimiento más alto de América Latina, con 4.5 promedio.
Y ya nos hemos acostumbrado, y es algo que cuando uno está en una conferencia afuera en el mundo, la gente te mira como a alguien de Marte, no como lo hacen, ¿no? Porque la tasa de crecimiento del PBI per cápita en el Perú ha sido la más alta en América Latina de este siglo. La tasa de inflación es la más baja de este siglo. La deuda pública es de las más bajas en la región, etcétera, etcétera. Pero yo creo que eso ya lo sabemos hacer. El Banco Central tiene una maquinaria impresionante para hacer las cosas bien y liderado por don Julio, que lo hace espectacular. El MEF tiene una institucionalidad, felizmente. Yo debo decir que he encontrado gente extraordinaria que mezcla sofisticación con experiencia y convicción por trabajar bien, así que yo me he sentido comodísimo en este trabajo. He sido un director de orquesta con unos integrantes espectaculares, ¿no? Ahora, usted marca dos pautas para el futuro que son importantes. La primera es que hay que elevar la presión tributaria. La segunda es buscar otros motores para el desarrollo, que la minería y la agroexportación son importantes, pero podemos hacer otras cosas en el potencial acuícola, forestal y turismo. Pero me quería quedar en lo de la presión tributaria, porque ese reto, bueno, lo han tenido todos los gobiernos, ¿no? Algunos, como dicen, como el Alan García primero, donde casi no se recaudaba nada. Acá se ha llegado a un máximo de 16.8% de recaudación, como porcentaje del PBI de recaudación tributaria. Ahora estamos como en 14%, pero el resto de los países del mundo están muchísimo más altos. ¿Qué tan grave es la informalidad en el Perú? ¿Ese es el problema, la enorme informalidad peruana? A ver, en promedio, la presión tributaria, lo que recauda el gobierno central por los impuestos que conocemos, de los últimos 50 años es 14%. Gracias. En promedio. O sea, en los buenos tiempos, cuando los precios internacionales suben, hay una gran reactivación, 15, 16, en los malos tiempos, 13, en los pésimos tiempos, fines de los 80, 8. Es una privatización de facto en la economía. La informalidad es un elemento importantísimo en explicar esta baja recaudación, porque es muy difícil recaudar en esos espacios, ¿no? Más sale la lavada que la camisa cuando SUNAT quiere recaudar allí. Allí tenemos un problema. Pero incluso en los sectores menos informales, el Perú lidera también otro ranking que es un ranking malo de incumplimiento en el pago del IGB y el impuesto a la renta. Esa es mala noticia en el sentido de que incumplimos demasiado. Es buena noticia en el sentido de que hay un potencial inmenso para recaudar. Claro, y allí... Si usted toma el caso de cualquier profesional de clase media, mi caso, yo le doy mis ingresos y le digo cuánto se lleva el Estado en IGB, que pago cada vez que hago compras, cada vez que voy a comprar algo, pago IGB, y en renta. Y yo le estoy entregando al Estado más o menos 4 meses de trabajo. O sea, le estoy entregando más del 30%, y además incluye el impuesto predial, el impuesto automotriz, ¿no es cierto? Las tasas que se pagan, los peajes, etcétera, etcétera. Yo le estoy entregando al Estado probablemente, no sé, le diría 35% de mis ingresos. Y yo no recibo ningún servicio del Estado salvo la vacuna, que le estoy muy agradecida. Eso es insostenible para un país. No puede haber gente que pague 0, ¿no es cierto? Y gente que pague 35, 40% de sus ingresos, porque paga formalmente en un establecimiento comercial donde se paga IGB y presenta su declaración jurada todos los años. O sea, acá las clases medias son tremendamente castigadas, pero hacia abajo y hacia arriba probablemente no. ¿Cómo solucionar este problema? Efectivamente hay un problema ahí, gente como tú, gente como los profesionales que estamos en planilla, pagamos casi como un país europeo, ¿no? Pero hay aparentemente un sector amplio de la población que pudiendo pagar
no paga. Allí el ministerio ha avanzado silenciosamente en varios frentes porque hay que tener los elementos para poder llegar a esa gente que no paga. Por ejemplo, la norma antielusiva, que es una maravilla para pescar a estas personas. O, por ejemplo, la norma del secreto bancario, que dicho sea de paso, están queriendo derogarlo en el Congreso. Es una norma que permite a la SUNAT acceder a los depósitos de la población. Entonces, la población que tiene su ingreso lícito no tiene absolutamente nada de qué preocuparse. Pero si alguien que gana 3.000 soles mensuales tiene un depósito de 100.000, tiene que preocuparse. Entonces, por ese lado se estaban avanzando en el Ministerio de Economía y Finanzas. Tengo un equipo técnico que tiene todas las corridas, todos los elementos y seguramente orientará, pondrá todo ese conocimiento al servicio del nuevo gobierno, porque a diferencia de periodos anteriores, da la impresión que el electorado, desde los distintos frentes, ha reclamado una presencia un poco mayor del Estado para que el Estado cumpla con sus necesidades básicas. El tema de salud es clarísimo. Entonces, tengo la impresión que va a ser casi ineludible que el gasto público como proporción del PBI crezca. Si queremos que eso pase y queremos seguir teniendo unas finanzas públicas sanas, la ecuación se llena con una elevación de la presión tributaria. Muy bien, eso queda la tarea para su sucesor. Pero también quería mirar el tema de los motores actuales. Usted dice, hay productos de políticas sectoriales, el motor es la exportación minera. La exportación minera tiene un crecimiento espectacular en los últimos 30 años. Es absolutamente espectacular. Uno ve, los cuadros se elevan, las exportaciones mineras son sumamente importantes para el Perú y también el crecimiento de la exportación no tradicional agropecuaria tiene un crecimiento espectacular en los últimos 20 años. Absolutamente espectacular, ¿no? De 394 millones de dólares a 6.817 millones de dólares en 20 años. Pero usted dice, esto es producto de políticas sectoriales. ¿Es así? O sea, ¿hubo un planeamiento para que esto fuera parte del crecimiento del Perú? No sé si fue planeado, pero Exports es un ejemplo precioso de una política sectorial que funciona. Hay políticas sectoriales donde alguien le apunta a un sector y le da todo el apoyo, y hay políticas transversales donde miras a 20 sitios. No me gustan ese tipo de cosas porque las 20 cosas se solucionarán en 2 décadas. Entonces, la experiencia de la minería y la agroexportación es una experiencia del que podemos derivar lecciones para otros sectores. ¿Qué tienen de común la minería y la agroexportación? Minerales nos sobran, o sea, siempre hemos tenido. ¿Correcto? Entonces, la capacidad del recurso natural ahí estaba. La costa peruana siempre lo hemos tenido. Riquísima, amplia, plana, buen clima, etc. Lo que Dios nos ha dado. Y además, estos dos productos son exportables. Eso es una maravilla, porque cuando uno apoya a productos para el mercado interno, hay una sobreproducción, se caen los precios y chao experimento. Entonces, mejor arrimarse a sectores exportadores. La minería y la agroexportación tienen un enorme potencial, lo que Dios nos ha dado, y además tiene un mercado asegurado. Bueno, lo que Dios nos ha dado, más lo que el mercado da, eso ya está. El empujón es el truco de la política sectorial. ¿Qué se hizo para que la minería pase de ser la minería de principios de los 90 a lo que son a la minería de hoy? Ley especial de la minería, contratos de estabilidad tributaria, contratos de estabilidad jurídica, depreciación, todas las gollerías, todo el apoyo para que ese sector despegue y despegó. ¿Qué es lo que se hizo con la agroexportación? Su ley especial para la agroexportación, irrigación, TLC, SENASA. Entonces, es un conjunto de apoyos
ex post muy inteligente que resultó. Entonces, hacia adelante, yo creo que hay que echarle... Pero, ministro, aunque parezca increíble, esas son las actividades que, desde una perspectiva más de izquierda, se quieren matar. O sea, la minería es el monstruo negro, ¿no es cierto?, que se quiere matar desde la izquierda, y la agroexportación, no le digo la huelga que ustedes mismos han tenido que soportar. Es increíble que estos que son los grandes motores de la exportación peruana son las industrias enemigas de la izquierda peruana. Sí, hay un problema de concepción allí. Creo que lo que hay que buscar es preservar, cuidar a estos sectores y crear otros que los acompañen. Entonces, ahí creo que está la tarea. Yo, por ejemplo, estuve en Vilcashuamán hace unos días, yo vengo de allí, y hace como 15 años tumbaron la casita que tenían mis padres porque el pueblo está construido encima de una ciudadela incaica. Claro. Entonces, ¿cuánto se explota en Vilcashuamán? 0.01%. Owari, ¿cuánto se explota? Entonces, imaginemos una política sectorial para Owari. Imaginemos que lo ponemos en valor. Eso es como el cobre, igualito. Mercado asegurado. Lloverán turistas del mundo y del Perú. A eso me refiero. Políticas sectoriales. Arqueología, acuicultura, forestal, pero todo ese tipo de cosas necesita gente que piense, gente que medite e inversión privada, porque ahí no es el Estado. El Estado le da un empujón, como a la minería, como a la agroexportación, y luego ya vive solo. Usted ha señalado en los cuadros finales ya el potencial acuícola del Perú, porque somos en producción pesquera los sextos del mundo. O sea, tenemos los peces, no se han ido a ninguna parte, están ahí. Sextos del mundo en producción pesquera, pero en producción acuícola somos los 37. No tiene mucho sentido que no hagamos algo que está relacionado, ¿verdad? Es bastante lógico. ¿Por qué no se ha hecho? Es un ejemplo lindo de que teniendo el potencial, lo que Dios nos ha dado, la pesca, la acuicultura, que es una especie de industrialización de la pesca, no funciona porque hay que darle un empujón. Ese tipo de empujones vale la pena hacerlo. La agroexportación y la minería son ejemplos de eso. Bueno, el tema de bosques es un tema muy complicado en el Perú. Acuérdense usted que cuando se quiso cambiar el marco legal, con la famosa ley de la selva, vino el baguazo. El baguazo tuvo su origen justamente en tratar de poner en valor el potencial forestal del Perú. Y nunca más se volvió a hablar del tema. Y han pasado casi 15 años. Posiblemente entre todos los temas que acabamos de mencionar, ese es el de más potencial. Más complicado posiblemente, pero ese es, digamos, de la magnitud de la agroexportación o quizá de la minería. La gran diferencia es que la maduración de estas inversiones en la industria forestal, hablamos de maduraciones de 10, 15, 20 años. Claro. Y como te había mencionado al principio, tenemos que tener un capitalista que vea cómo estará el Perú en 30 años. Necesitamos entonces dar normas, leyes, apoyos que garanticen al capitalista que pone hoy su plata que lo recuperará en 20 años. Ningún capitalista es evangelista. Todos buscan ganar dinero y hay que hacerles ganar dinero y además que gane el país. Ministro, nos tenemos que despedir, pero veo en su presentación un tono positivo, un tono entusiasta, le diría en algunos momentos, de mucho optimismo. ¿Ese es su legado? ¿Quiere dejarle a su sucesor un legado de esperanza, de optimismo? Lo que pasa es que no encuentro motivos para ser pesimista. Dime uno. No, esa es su tarea, no la mía. No, yo estoy en realidad contento, entusiasmado. Creo que este país tiene enormes potencialidades. Creo que se pueden hacer muchas cosas
sin romper la estabilidad macroeconómica. Estoy absolutamente convencido de eso. No vale la pena romper la disciplina monetaria y la disciplina fiscal para hacer grandes transformaciones. Creo que hay márgenes para hacerlo. ¿Y usted cree que un presidente electo como Pedro Castillo, que quiere cambiar toda la Constitución, puede ser garantía? ¿O cree que ya cambió de opinión? ¿O lo ve más moderado? Es la pregunta que le hacen todos los inversionistas. ¿Cómo ve al próximo gobierno en materia económica? Lo sabremos en el momento en que tengamos un presidente electo y cuando éste nos diga quién es el presidente del Banco Central, quién es el ministro de Economía. Allí todo el pasado será pasado. Pasará quizá a la anécdota y quizá tengamos un futuro espectacular. Pero usted cree que vamos a tener un futuro espectacular, o sea, que sabe algo que nosotros no sabemos. No sé lo que te estoy contando, o sea, no veo motivos, la economía está muy bien, la vacunación. Sí, pero un motivo es que entra un señor, el señor Pedro Castillo, que ganó con un plan de gobierno, el ideario programa, que parte de la estatización de todas las cosas. Yo escribí hace unos 10 años un artículo que dice mal de nuestro país, pero así es. Escribí algo así como: no lea los planes de gobierno. Al final, el gobierno empieza cuando elige a quienes nos van a gobernar, quién va a hacer la gestión económica, quién va a hacer la gestión sanitaria. Allí conoceremos si tenemos un buen gobierno o no. Así que en ese sentido, dado que las cosas... Ministro, ¿cómo puede ser optimista ante la incertidumbre? Es una incertidumbre, Keynes decía, ¿no? ¿Qué tormenta no se acaba? Claro, pero esta ni siquiera ha empezado. Ese es el problema. Quizá yo tengo pues un sesgo evidentemente de macroeconomista. Mis conocimientos en otras áreas de la vida quizás son limitados, pero desde el punto de vista macroeconómico está buenísimo para manejar este país, ¿no? Muy bien, ojalá que lo escuche Pedro Franklin, que lo escuche tal vez Alonso Segura, no sé si sea nuevamente ministro de Economía o no, pero ha estado visitando a Pedro Castillo. Esperemos, como usted dice, que pronto tengamos un presidente y que todo este legado que usted está dejando en estas condiciones sea valorado en las mismas condiciones, porque, discúlpeme, yo no quiero escuchar a un ministro de Economía que entre y me diga: hemos heredado un desastre. Es lo primero que te dice un ministro de Economía si quiere pasarla bien por lo menos 6 meses, ¿no? Entonces, espero que el que entre le digamos: no, el señor Waldo Mendoza nos ha dicho que todo está muy bien, está listo para crecer, está muy bien encarrilado el país. Muy bien, ministro, Rosa María, sí, Abel. Tenemos algunas preguntas, permíteme, en sencillo. Ministro, ¿el país queda en rojo o en azul, me ponen acá? En azul claro. Perfecto. El gas, han preguntado mucho por el gas. ¿Por qué ha subido tanto el gas? Preguntan. Precio del petróleo. A ver, la ciudadanía debe preocuparse por el comportamiento de la inflación general. La inflación se mide con un índice de precios al consumidor. Ese índice de precios al consumidor tiene cientos de productos. Entonces, la gracia es que el precio promedio de esos cientos de productos no suban mucho. Y para eso tenemos un Banco Central. El Banco Central nos dice: la inflación, la mayor parte del tiempo, debe estar entre 1 y 3% anual, si no, cuélgueme. Eso nos dice el Banco Central. Y en las últimas 2 décadas así ha sido. Dentro de esta canasta, unos precios pueden subir,
otros pueden mantenerse constantes, otros pueden incluso bajar. En estas semanas están subiendo varios precios por encima de este promedio. El precio de los combustibles, el precio del gas, están subiendo porque en el mundo estos productos, sus precios están subiendo. ¿Y por qué están subiendo? Porque el mundo anda muy bien. La economía mundial está creciendo, los gringos están comprando, los chinos están comprando y los precios internacionales se han elevado y nosotros importamos esos productos. Entonces, es como inevitable. En el momento en que el precio promedio, en que el precio de todo este conjunto de productos, no solamente de uno como el gas, suba más de la cuenta, nuestro Banco Central aplicará la política para bajar la inflación. Así lo ha hecho siempre. Así es. Y una última, Rosa María, permíteme, si el profesor Castillo le pide, el gobierno entrante le pide que apoye en la transferencia y se quede unos meses más, ¿podría quedarse usted? Con todo gusto el apoyo, tanto como unos meses más, no, pero digamos, dada la excepcionalidad que podría pasar con esta transferencia, dado el poco tiempo que tenemos, si el nuevo ministro o la nueva ministra considera que la acompañe por unos días para terminar ordenadamente con la transferencia, yo con todo gusto. Y desde el lugar donde esté, la Universidad Católica, seguiré colaborando también. Estoy hablando de apoyar al margen del cargo, ¿no? Se sobreentiende. Muy bien. Muy bien, ministro, lo hemos tenido una hora con nosotros, esto no es común, normalmente los ministros de Economía no nos dan una hora de su tiempo, pero creo que hemos caminado por todos los temas de una muy difícil gestión y esperemos que su optimismo sea contagioso, de tal manera que las expectativas, ¿no es cierto?, de los agentes económicos sean positivas y de esa manera la economía también mejore para todos. Gracias por haber estado con nosotros esta mañana y gracias por su servicio, porque ha sido un servicio importante para el país. Muchas gracias, Rosa María. He disfrutado de esta entrevista. Creo que es de las entrevistas de las que más he disfrutado en mi periodo como ministro, así que te agradezco y a tu audiencia que entiendo que es amplia. Muy bien, muchísimas gracias. Abel, nos despedimos. Conmigo será hasta mañana en un programa muy especial. Mañana no, pasado vamos a tener un programa muy especial, ¿verdad, Abel? Pero no lo anuncio todavía. Mañana lo voy a anunciar. Muy especial, mañana lo hacemos. Gracias, ministro. Gracias, Rosa María. Nos reencontramos mañana. Chao, chao. Nos vemos. Chao, chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.